¿Qué tal, Javier Ángel? No hemos salido del pasmo de unas elecciones municipales y ya nos han metido de hoz y coz en el marasmo de otras, esta vez generales. Y no sé qué me da que muchos de nuestros oyentes, sobre todo los más jóvenes, pueden pensar que toda la vida se ha votado así y que todo el mundo, al alcanzar la mayoría de edad, podría votar libremente, sea cual fuera su sexo, sus creencias o su condición social. Bueno, Feliciano, ya que estás hablando del sufragio universal y todo esto, ¿a que no sabes cómo se llama la película que estrenan justo este verano? Pues la verdad que no. Se llama A Votar. Pues mira, Javier Ángel, a lo largo de la historia ha habido muchas formas de gobierno, pero curiosamente, incluso los sistemas más arbitrarios o que hoy en día nos pudieran parecer más estrambóticos, siempre ha habido espacio para algunas elecciones. A lo largo de la historia ha habido muchos miles de fórmulas electorales, pero a mí personalmente la que más me ha gustado es la que se dio en los antiguos reinos de Aragón y de León, llamada insaculación. La insaculación es poner en una bolsa o un saco varias bolas con los nombres de los candidatos y que una mano inocente saque las bolas con los nombres de los agraciados. Esta fórmula se dio en la democrática Atenas, pues pensaban que de esta forma la elección de cargos públicos eran más limpias y democráticas. Además, se dedicaron a inventar todo tipo de máquinas e ingenios para evitar las trampas en la insaculación. O sea que los atenienses no utilizaban el sistema de ese del que tanto se ha rumoreado, de las bolas frías y calientes, que supuestamente usaban las federaciones de fútbol. Pues sí, tienes razón, que ante los sorprendentes resultados que siempre se han dado en los sorteos de los campeonatos futbolísticos, ha existido el rumor, muy persistente por cierto, de que los federativos calentaban las bolas de los equipos más débiles y enfriaban las de los equipos más fuertes, de forma que la mano inocente podía sacar a la vista de todo el mundo una bola caliente contra una bola fría, sin que nadie sospechara del tongo. Claro, y así les salía un calendario muy ordenado para que a la final del campeonato siempre llegasen los mismos equipos. Mira, por no alargarnos mucho, el paso anterior al sufragio universal que hoy disfrutamos fue el sufragio restrictivo, que reinó en España, y nunca mejor dicho, durante la época de la restauración monárquica, desde finales del siglo XIX hasta principios del XX. Las primeras elecciones que se celebraron en España con sufragio universal, incluidas las mujeres, fueron en 1933, ya en plena República. Y eso fue gracias a una luchadora de los derechos de los más débiles. Siempre defendió a los no nacidos y en ese momento también eran débiles las mujeres y defendió el sufragio de las mujeres. Clara Campoamor. Y además la pobre Clara Campoamor tuvo una lucha muy enconada, que le supuso un devastador desgaste personal y hasta el exilio. Los partidos de izquierdas, encabezados por Victoria Kent, eran totalmente refractarios al voto femenino, pues pensaban que era un voto conservador y cercano a las tesis de la Iglesia. A las mujeres que apoyaban el voto femenino se les llamaba sufragistas. Bueno, pues a lo que íbamos, que era en qué consiste el sufragio restringido. Bueno, el sufragio restringido quería decir que no todo el mundo podía votar. Para llegar al censo había que cumplir unos requisitos previos. El fundamental, ser varón. Luego había que demostrar que se tenían posibles, por propiedades, algún dinerito, etc. Saber leer y escribir, cosa que no era tan corriente en la España de la época. Y también daba derecho al voto pertenecer a algún gremio o algún clan distinguido predominante en la zona. A mediados del siglo XIX se produjo en España la ordenación del territorio en provincias. Una división copiada de la Francia napoleónica. Ni más ni menos, Javier Ángel, ni más ni menos. Bueno, pues entonces se ordenaron los distritos electorales por provincias. Cada provincia, al igual que hoy en día, elegía sus diputados, pero se permitía a los llamados candidatos cuneros, que eran candidatos que, si bien habían nacido o residían en una provincia, por ejemplo Cáceres, luego se presentaban en otra, por ejemplo Gerona, donde en principio no pintaban nada. ¿Y cuál era la gracia o el interés de tener dos candidatos en una provincia y que se presentaban en otra y que no les conocía nadie? ¿Por qué hacían eso? Pues ese era el quid de la cuestión, Javier Ángel, ese era el quid de la cuestión. Pues resulta que en las provincias existían unos señores que se llamaban caciques, que te garantizaban el escaño en su provincia a cambio de futuros favores políticos. Eso era un círculo vicioso. El cacique te facilitaba el acceso al Congreso y una vez que fueras diputado, subsecretario o ministro, le devolvían los favores al cacique durante toda la legislatura, pues en forma de carreteras, puentes, subvenciones, nombramientos, con los que a su vez el cacique provincial reforzaba su red clientelar en su provincia. La estructura caciquil era piramidal.
La base eran los pequeños caciques locales de cada pueblo o ciudad que controlaban férreamente un número de votos para uso y disfrute del cacique provincial. Su lema era taxativo: al amigo todo, al enemigo nada, y al indiferente la legislación vigente. ¿Y todo esto se hacía con un cierto disimulo y discreción o esto se hacía por la cara? No, que va, todo lo contrario. Esto se hacía con toda ostentación y los caciques además presumían de su poder y de sus amistades espurias sin ningún rubor. Hubo caciques legendarios como de la Borbolla en Sevilla o Manuel Camo Nogués en Huesca. Camo incluso fue ensalzado por Valle Inclán en su obra de teatro Luces de Bohemia, y el mismísimo Castelar, que tiene un monumento en la Castellana, le debía su escaño al cacique oscense, quien, por cierto, disfrutaba del poder solo por el placer de ostentarlo, sin ningún interés económico personal. Mira cómo fue la cosa, que a pesar de ser un hombre poderosísimo, y además era farmacéutico, que tenía botica abierta, sus amigos le tuvieron que pagar el entierro a escote, pues dejó a su viuda en la ruina. ¡Qué barbaridad! ¿Quién se lo puede imaginar? Sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Pues mira, el sumo pontífex de los caciques en España fue don Francisco Romero Robledo, también conocido como el Gran Elector. Era un animal político que militó hasta en 6 partidos. Un día estaba con Sagasta, otro día estaba con Cánovas, y si no, pues creaba sus partidos propios. Fue presidente de las Cortes, fue subsecretario y ministro. Tenía un poder omnímodo que le venía pues de su red clientelar de serviles caciques provinciales. Romero Robledo era un verdadero especialista en amañar elecciones. Llegó a crear las brigadas volantes, que iban por los colegios electorales de los pueblos votando por los muertos. También se ponían en la puerta del colegio para impedir la entrada de los desafectos. Y si se ponía la cosa ya muy mal, entraban con un bastón y al golpe rompían la urna, que eran de barro, y quedaban anulados los votos de ese distrito. Y de ahí viene el famoso nombre Pucherazo. ¡Qué barbaridad! Sí que era resolutivo el tal Romero Robledo. Don Ramón de Campoamor fue un poeta muy popular en su momento, hoy totalmente silenciado, porque lo recitaban los niños pues, en las escuelas en los tiempos de Franco. Si bien hay que precisar que cuando Franco llegó al poder, el poeta ya llevaba más de 30 años muerto. Pues Campoamor tuvo el capricho de meterse en política y habló con Romero Robledo, que lo colocó de diputado en 10 legislaturas. Por cierto, por 7 provincias distintas. Se cuenta que en una recepción fue presentado a unos embajadores, pues como el gran poeta que era, y la señora embajadora le dijo: ¡ay, qué honor conocer a tan gran poeta! Además hemos oído que usted pues se ha metido en política, ¿verdad? Qué curioso, oiga. ¿Y por qué provincia? ¿Por qué provincia es usted diputado? Y el poeta contestó sin inmutarse: yo por Romero Robledo. Romero Robledo fue también un corrioso congresista, un gran orador. En una ocasión, después de un brillante discurso, un diputado de la oposición le espetó: ¿y todo esto se le ha ocurrido a usted solo? Y Romero Robledo le contestó: sí, a mí solo. Desgraciadamente en esta ocasión su señora no ha podido asesorarme. Está claro que donde las dan las toma. En esa época el nepotismo campaba por sus respetos y en las Cortes estaban todos iguales. Mira, un día el diputado madrileño Osorio Gallardo, otro que tal baila, estaba dando un brillante discurso desde la tribuna cuando lanzó histriónicamente estas retóricas preguntas: ¿y qué futuro les dejamos a las nuevas generaciones? ¿Y qué vamos a hacer con nuestros hijos? Y se escuchó desde las bancadas del fondo del hemiciclo: de momento al suyo lo hemos hecho subsecretario. Subsecretario, qué bueno. Cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario mientras que nosotros somos...